encontrar el juego oficial del canal para celulares Android en la Play Store. Se llama Magos de Escobas, solo para los caminantes más fanáticos del mundo mágico y obviamente del canal. Así que si quieren verme montado en una escoba y saltar entre nubes esquivando dementores, adquieren el videojuego y pasen un rato divertidos. ¿Saben? En estos días que he estado lastimado de la espalda baja y no he podido trabajar, he estado buscando muchas leyendas mexicanas y también de otro tipo como mitológicas. También estuve viendo el Avatar, pero eso no es importante en este video. Lo que sí importa en este video son las leyendas que encontré mexicanas. Conocí a la mayoría de ellas porque viajé hace tiempo como mochilero y visité estos estados y ciudades de la República Mexicana, pero también hubo otras que no. Así que dije, ¿por qué no hacer un video de leyendas mexicanas, al menos las más conocidas? En este video vamos a ver 5 y posiblemente haga una segunda parte con otras 5 leyendas que debes de conocer. Todas estas tienen versiones diferentes. En este video vamos a ver la más popular de ellas. Así que estas son las 5 leyendas mexicanas que todos deberían conocer. Leyenda de Jalisco, el árbol del vampiro. La historia cuenta que a la Guadalajara colonial llegó un hombre muy rico de Europa. Su piel era increíblemente pálida y sus ojos penetrantes, con un color acuoso, quien todas las noches salía vestido de negro, con una actitud misteriosa y movimientos lánguidos. Se llamaba Don Jorge y era dueño de una hermosa hacienda donde sus trabajadores rara vez lo veían. Cada que salía aparecían animales muertos regados cerca de su hacienda, y con el tiempo, estos se empezaron a convertir en cadáveres humanos. La gente asustada decidió salir en busca del causante, patrullando las calles nocturnas de Guadalajara, hasta que un día, cerca del Panteón de Belén, escucharon gritos. Era Don Jorge atacando con la boca el cuello de un hombre. La sangre le emanaba borbotones y Don Jorge tenía grandes colmillos como de animal. La gente lo persiguió eufórica, pero él logró huir. Esto llegó a los oídos del cura de Guadalajara, quien junto a varios hombres fueron a buscar a Don Jorge a su hacienda para hacerle un exorcismo. Encontraron a Don Jorge dormido como un muerto en su hacienda y rápidamente fue apuñalado con una estaca en el pecho. El vampiro despertó con los ojos llenos de ira y juró vengarse de todos. Al morir, lo enterraron en el mismo panteón de Belén. Lo extraño sucedió cuando un árbol empezó a crecer justo por encima de la lápida de Don Jorge, misma que se rompió. La leyenda dice que el día que el árbol sea derrumbado o que las raíces rompan por completo la lápida, el vampiro regresará a llevar a cabo su venganza. Hoy en día, el Panteón de Belén es un museo y lo pueden visitar en Guadalajara, Jalisco. Leyenda de la Ciudad de México, el fantasma de la monja. María de Ávila, quien vivió en el siglo XVI, se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia, quien quería casarse con ella por su dinero y estatus social. Los hermanos de María, Daniel y Alfonso, se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que ese matrimonio se llevara a cabo. Así que le prohibieron a Arrutia ver a María. Al principio él se negó, pero los hermanos le ofrecieron mucho dinero que él aceptó para marcharse, así que se fue, sin ninguna explicación a María, quien cayó en una profunda depresión. 2 años estuvo así, apenas comiendo y llorando la pérdida de su amado, hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción. Ahí creían que encomendándose a Dios superaría su sufrimiento, pero María se la pasaba rezando y pidiendo por su enamorado. Un día no pudo más con el dolor y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio del convento. Las monjas quedaron horrorizadas al ver su cuerpo pendiendo de una horca improvisada al amanecer. La enterraron allí mismo, al pie del árbol de durazno.
Un mes después de su muerte, su fantasma empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento cuando alguna de las novicias o monjas se veía el rostro. Su reflejo nunca era el de las aguas, sino el de una monja con los ojos llenos de sangre y la lengua morada e hinchada. Desde entonces se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín cuando la noche caía. La leyenda cuenta que como no podía soportar estar sin su amado, ya muerta salió a buscarlo y lo mató para estar con él, aunque sea en el más allá. Leyenda de Veracruz, la mulata. Hace muchos años en Córdoba existió una mujer misteriosa porque vivía aislada del trato social y no se conoció su procedencia. Se dice que era huraña porque su belleza era tanta que cuando salía a la calle era víctima de habladurías y acosos de los hombres. Se le conocía también porque usaba hierbas para hacer curaciones maravillosas y por predecir sucesos naturales, como temblores, y hasta podía conjurar tormentas. Esa fama empezó a inquietar a los habitantes de Córdoba, quienes le empezaron a acusar de bruja, ya que los humanos le temen a lo que no entienden. Todos parecían obsesionados con ella, pero el alcalde era el principal. Su nombre era Martín de Ocaña, un hombre ya de edad que le confesó su amor y le ofreció hasta las perlas de la Virgen con tal de que ella estuviera con él, pero la mulata no accedió. Don Martín, despechado y desairado, la acusó de haberlo hecho tomar un brebaje para que perdiera la razón. La mulata a la fuerza fue llevada a la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde fue juzgada y castigada a morir quemada en leña verde frente a todo el pueblo. Mientras esperaba su castigo, logró convencer al guardia para que le regalara un gis. Él no se pudo resistir a su belleza y se lo consiguió. La mulata empezó a dibujar en las paredes de su celda un barco con las velas desplegadas que se mecía sobre las olas del mar. Era una obra de arte que dejaba perplejo a cualquiera. Fue entonces cuando la mulata le preguntó al guardia: ¿qué es lo que crees que le hace falta al barco? A lo que el carcelero le contestó: navegar. En eso, ella le dijo: pues mira cómo navega. La mulata dio un salto y se subió al barco, despidiéndose del hombre que la resguardaba, quien solo veía lo que sucedía asombrado. El barco se perdió en el horizonte que ella dibujó. Leyenda de Guanajuato, el Callejón del Beso. El Callejón del Beso es conocido por todos en Guanajuato y seguramente por todos los mexicanos. Apenas mide 68 centímetros de ancho, por lo que los balcones de las casas están casi pegados. La leyenda de este lugar nace del amor prohibido de una pareja de enamorados, Carlos, un minero, y Ana, o en otras versiones Carmen, hija de un acaudalado hombre que la sobreprotegía teniéndola casi siempre encerrada. Carlos y Ana se conocieron en una de las escapadas de Ana y desde entonces se enamoraron viéndose cada vez que podían en una de las tantas iglesias de la ciudad cerca de su casa. Pero el padre de Ana, enterándose de esto, la encerró en su habitación y apenas si lograba salir a otros lugares de su propia casa. Carlos, al darse cuenta que la casa de Ana en su balcón estaba pegada con el balcón de una casa vecina, compró esta casa con todo lo que tenía para ver a Ana por las noches, aunque se quedó en la ruina. Se citaban clandestinamente en uno de sus balcones para demostrarse su amor. Un día, el padre de ella los descubrió al escuchar algunos de sus cuchicheos y se opuso por completo a ese amor, al grado de matar ahí mismo a su propia hija, apuñalándola en la espalda, y antes de que cayera muerta, Carlos logró tomarle la mano y darle ahí un tierno beso. Días después, Carlos no aguantó el sufrimiento y se lanzó desde el tiro principal de la mina de la Valenciana. Hoy en día se dice que si una pareja visita este lugar y se da un beso, justo en el tercer escalón, tendrán garantizados 7 años de felicidad. Pero la pareja que no lo haga y pase por el lugar, tendrá 7 años de muy mala suerte. Si vas solo y sin pareja, no te preocupes, no caerá ninguna maldición sobre ti, aunque seguramente habrá alguien como tú que vaya sin pareja y puedan hacer la prueba del beso.
solo por la experiencia aunque no se conozcan. Eso pasa muy seguido. Leyenda de Xochimilco, la isla de las muñecas. Cuenta la leyenda que don Julián Santana Barrera, guardián de la isla, un día descubrió el cuerpo sin vida de una pequeña niña a la orilla del lago de Xochimilco, pero sus intentos fueron en vano y la niña murió, al parecer por causas desconocidas. Tras el incidente, don Julián aseguraba que el espíritu de la niña lo atormentaba por no haberla salvado, y un día encontró una pequeña muñeca flotando a orillas de su chinampa, y supuso que tal vez pertenecía a aquella niña, por lo que decidió colgarla de un árbol para rendir honor a la pequeña fallecida. Después de esto, don Julián aseguraba que el espíritu de la niña había poseído a la muñeca, y para protegerse debido a sus creencias, comenzó a colgar más y más muñecas pensando que el espíritu jugaría con ellas y lo dejaría tranquilo. Consiguió miles de ellas gracias a las personas que también le regalaban muñecas o las que llegaban desde el agua al ser desechadas. Don Julián se convirtió en ermitaño y comenzó a habitar en su chinampa solo con sus muñecas. Hay gente que incluso asegura que tal vez era él quien estaba poseído, pues cambió radicalmente su forma de ser tras lo sucedido. Tras unos años, don Julián murió. Fue encontrado sin vida justo en el mismo lugar en el que él había encontrado a la pequeña niña, y se dice que ahora también vaga de noche para cuidar de sus muñecas. Tras su muerte, la isla se convirtió en uno de los atractivos principales de la zona, pues la gente acude a ver a las miles de muñecas que cuelgan de las ramas de la chinampa, hecha de carrizo, ramas de ahuejote, chinami y zacatonen. Hay quienes dicen que las muñecas se mueven o que susurran por las noches, atrayendo a los visitantes a su chinampa. Si les gustó este video, díganme si les gustaría una segunda parte con otras 5 leyendas de México. O si son de otros países, díganme si les gustaría que narrara leyendas de sus países. Gracias por todo el apoyo a las personas que me han mandado mensajes sobre mi recuperación. Y si quieren ayudar un poco más al canal, ahí abajo está mi Patreon con el que me pueden ayudar desde $2. Y síganme en mi canal de Twitch, Rubén el Caminante, que ya estaremos de vuelta muy pronto, y mi canal secundario de videojuegos, Chance to Play. Les dejo mis redes sociales también, vayan a seguirme para platicar un rato. Les habló El Caminante.